Vamos a empezar hablando en el programa de hoy sobre Francia. Como decía antes, como os presentaba antes, llevan viviendo días, por no decir semanas, de tensión social, de huelgas y unas huelgas que han llevado, bueno, pues a la escasez de gasolina, incremento de precios, una situación que se suma a la que ya vivimos en otros países de Europa y que no ha hecho más que poner más presión al gobierno encabezado de Emmanuel Macron. Pero yo aquí ya me estáis escuchando durante muchos minutos seguidos. Le doy la palabra a Alba. Tú has estado investigando para tratar de hablarnos de todo lo que ha pasado en Francia. Así que, para el que no sepa exactamente qué se está liando en Francia, cuéntanos, Alba, ¿qué se cuece por Francia? Se cuecen cositas en Francia. Llevan 3 semanas en huelga, con paros en varios sectores como los transportes, el sector energético, la educación, y lo que denuncian es una mejora de los salarios. Piden una mejora del 10% de los salarios, un 7% por la inflación que al final asola toda Europa, y Francia está creo que alrededor de un 6%. Creo que aún así es uno de los países que tiene un nivel de inflación más bajo, y luego un 3% de esa subida, de esa mejora, por los beneficios extraordinarios que están recibiendo las grandes petroleras francesas como Total Energy. ¿De dónde vienen estas huelgas, estas revueltas? Pues bueno, viene de la huelga de refinerías que está dejando las gasolineras francesas sin combustible. Y todo esto viene en un momento bastante crítico para Macron, porque, bueno, ya sabemos, lo vimos, que se ha enfrentado a dos elecciones en este último año y las ha ganado, pero con menos apoyo que en el anterior quinquenio, y ahora se enfrenta a la aprobación de los presupuestos para 2023, o sea que es un momento muy crítico para él. Y además de este paro en el sector energético, también se han convocado más de un centenar de manifestaciones en todo el país y están amenazando con colapsarlo, ¿no? En todos los sectores. Mucha gente ha comparado estas revueltas con los chalecos amarillos, y es cierto que Francia tiene como una tradición de manifestaciones, ¿no? De llevar la política a la calle, y eso lo hemos visto en 2018, en 2019, lo vimos antes también, y también en 2020 hubo varias semanas de huelgas de transportes y otros sectores contra un proyecto que hubo de reforma de pensiones, que bueno, ya lo hablamos en Elegidos, voy a hacer promo también, Vale, por supuesto. que al Bueno, final cuéntalo, Macron, elegidos un podcast que tú un tenías, cuéntalo un podcast que poquito. hicimos sobre las elecciones de Francia, que bueno, ya acabó, pero ahí estuvimos. Y bueno, fue un proyecto de reforma de pensiones que Macron tuvo que desestimar por la pandemia, y al final se quedó en nada. Al final, los chalecos amarillos fueron un movimiento espontáneo y que surgió fuera de las relaciones políticas, y ahora yo creo que lo que estamos viendo es una huelga tradicional, ¿no? Y además nos encontramos en un contexto sin precedentes, estamos saliendo de una crisis por una pandemia, nos viene una inflación de narices, una guerra en Europa, y estamos ante un horizonte de recesión, ¿no? Entonces el descontento social está en constante crecimiento, pero sí que es verdad que si lo comparamos con las revueltas de los chalecos amarillos, lo que tienen en común es que es todo por el carburante, ¿no? Por el impuesto sobre el carburante, porque no hay suficiente gasolina, y eso que provoca pues un malestar en las personas que usan su coche pues para el día a día, para llevar a los niños al cole, para ir a trabajar, y son realmente los que están sufriendo este impacto. Entonces, aquí hay dos tipos de manifestantes. Por un lado, los que culpan al gobierno, y por otro lado, los que culpan a los sindicatos porque los están acusando de que están secuestrando al país al intentar paralizarlo. Pero bueno, eso lo contará ahora Noelia. La cosa es, ¿cómo está lidiando Macron con este problema? Porque lo hemos visto, ha tardado muchísimo en reaccionar, igual que le pasó en 2018, igual que le pasa siempre, y la respuesta ha sido poner en marcha unos servicios mínimos que se llaman requisiciones, que bueno, están amparadas por la ley, para poder reactivar un poco pues, ese flujo de combustible. Lo que pasa que se está enfrentando a la oposición. Ya sabemos que la Asamblea no consiguió la mayoría
que esperaba. Entonces, Mélenchon, que es el líder de la izquierda, ha llamado a la movilización y a la huelga, y por su parte Le Pen ha apostado por presentarse como vino haciendo en toda la campaña electoral y después como una líder moderada, y ha dicho que la oposición no se hace en la calle, sino que en la Asamblea Nacional, y que ellos van a hacer la oposición desde el Parlamento en en ese intento de proyectar que es un partido serio, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué podría ocurrir? Pues yo veo aquí dos opciones. Primero, que la primera, que estas revueltas se disuelvan en cuestión de semanas y que se queden en una huelga, como decía, tradicional, general y que el gobierno actúe, o que se cree un movimiento similar al de los chalecos amarillos y esto va a dar a Macron un poquito de dolor de cabeza. Así que veremos qué pasa. Porque ya le dio mucho dolor de cabeza a los chalecos Sí, amarillos. Sí, sí, sí. Ya puso en jaque su gobierno. O sea que sí, sí. La verdad que la situación es tensa y luego obviamente seguiremos comentando esto con Noelia, pero antes de comentarlo más allá, Noelia, no sé qué impresión te deja el seguir lo que ha estado pasando estos últimos días en Francia. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la tradición que tiene el pueblo francés de salir a protestar, como eso muchas veces se analiza como que es una herencia de la propia Revolución Francesa, ¿no? Y ese sentido que tienen de que realmente la ciudadanía unida sí que puede cambiar las cosas es algo que me llama mucho la atención, porque en España pasa totalmente lo contrario. Aquí prácticamente solo se movilizan los pensionistas y alguna vez vemos concentraciones cerca del Congreso, pero nada que ver con esto, más allá del 8M o citas muy, muy grandes, pero ante medidas como la subida de la luz, la subida de la calefacción que estamos experimentando, y como decía Alba, Francia es el país en el que menos inflación tienen ahora mismo en esta crisis que afecta a todos. Me parece muy llamativo y bueno, creo que, no sé, en parte me parece positivo porque también implica que la gente no ha perdido la confianza en la política y que es una manera de exigir responsabilidades. Uh-huh. Tú, Fran, no sé si lo has ido siguiendo estos días. Bueno, el caos ha sido absoluto y en los medios, obviamente, no se ha... O sea, siempre ha estado en portada y en los medios. ¿Cómo ves la situación? Además de un Macron que, a ver, por un lado tiene la ventaja de que no se debe volver a presentar, pero al que le quedan prácticamente los 5 años de legislatura. Si, como decimos en catalán, si fa no fa, le quedan los 5 años. Sí, bueno, felicitar a Alba por este análisis tan exhaustivo y un poco posicionarme en la línea de Noelia, ¿no? De destacar esta capacidad del pueblo de francés, ¿no? De que cuando se pone, ¿no? Y cuando sale a protestar, pues se hacen escuchar, y eso pues yo coincido con Noelia, que quiere decir que en Francia, a diferencia muchas veces de lo que sucede en España, pues no se ha perdido esa idea de que, bueno, pues que haciendo fuerza pues se pueden conseguir mejoras. Y que quizá pues el politicismo, ¿no? Que a veces pues nos quejamos aquí en España, pues no está tan extendido, ¿no? Yo simplemente hacer este apunte, ¿no?